gente que está en contra de la nación de Israel en este momento y que han descartado a la nación de Israel y dicen que nosotros, la iglesia, vinimos a tomar el lugar de la nación de Israel. Pero para responder a esta pregunta, vimos Romanos 9 al 11, esos tres capítulos, 9, 10 y 11, y vimos cómo Dios tiene un plan para la nación de Israel y otro plan para la iglesia. Ahora, es cierto que en algunos pasajes de la Escritura habla de un Israel espiritual y eso es en referencia a todos los creyentes, a todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, pero esto no es base suficiente para decir que entonces la iglesia viene a tomar el lugar o a suplantar a Israel, porque todavía hay profecías específicas para la nación de Israel, que las habíamos visto en aquel estudio, que no se han cumplido y que no se van a poder cumplir dentro de la iglesia o con la iglesia, ¿verdad? Entonces, por ahí es una de esas cosas que uno dice, bueno, ¿por qué la iglesia toma ese lugar? Pero ¿cómo se cumpliría eso en la iglesia si esa promesa Dios nunca se la hizo a la iglesia, por ejemplo? ¿Verdad? Y así muchas otras cosas. En ese estudio vimos como una pincelada de todo esto. Si usted quiere, puede ir, buscarlo en el canal de YouTube y volver a repasar esa parte. Hoy, inicialmente íbamos a dar respuesta a 4 preguntas, después a 3, y creo que apenas nos va a alcanzar 2, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de avanzar 2 preguntas más. Vamos a responder con qué cosas se compara a la iglesia en la Biblia y qué es o cuál es la diferencia entre la iglesia universal, la iglesia visible y la iglesia local. Para entrar de una vez en materia con esta pregunta o la primera pregunta que vamos a responder hoy, ¿con qué se compara a la iglesia en la Biblia? La iglesia se compara con muchas cosas, pero hay muchos ejemplos que Jesús usa para describir a los creyentes o a la iglesia. Y estas cosas nos sirven de imágenes que nos ayudan a entender cómo debe funcionar la iglesia, cuál es su propósito, cuál es la relación de la iglesia con Dios e inclusive cuál debe ser esa relación entre nosotros mismos. Y me llamó mucho la atención que Jesús escogiera ilustraciones o imágenes que podamos relacionar para transmitir el mensaje. Pero esto no es ninguna casualidad. Dicen algunos estudios que las imágenes comunican el mensaje 60,000 veces más rápido que el texto. El cerebro, nuestro cerebro capta mejor las imágenes o los mensajes cuando los relacionamos con alguna imagen. Entonces tiene mucho sentido que Jesús escogiera imágenes. Ahora, no es que él sacaba fotos, ¿verdad? Como le hacen a uno en la escuela, sino que él usaba cosas del día a día. Entonces yo me imagino a Jesús hablando de la vid y, por ejemplo, señalando una vid, o hablando del templo de un edificio y señalando un edificio, ¿verdad? Pero él usó cosas que la gente podía ver y cosas con las que la gente estaba familiarizada. Por ejemplo, él escoge el ejemplo de una vid y sus ramas y no una computadora con el teclado, el mouse y la pantalla, aunque ojo, Jesús ya sabía que eso iba a existir, ¿verdad? En aquel tiempo no tenían ni idea, pero Jesús sí sabía. Pero él no se va a decirles, es que va a haber una cosa que va a hacer. No, él usa la vid y sus ramas para explicar la relación entre Cristo y los creyentes. Y esto es importante para nosotros, porque tenemos que tratar de mantener el mensaje del Evangelio en términos sencillos que la gente pueda entender, ¿verdad? A veces queremos elaborar tanto o demostrar tanto todo lo que conocemos, pero la gente no entiende el mensaje. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad de enseñar o de hablarle a alguien de Cristo, mantengamos lo sencillo, mantengamos lo simple, porque al final esa es la esencia del Evangelio, que la gente pueda entender que necesita a Cristo. La primera comparación que tenemos es una vid y sus ramas.
Y para esto vamos a ir a Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo primero que vemos acá es que los cristianos somos limpios cuando estamos expuestos a la palabra de Dios. Para eso es lo que nos ayuda a mantenernos limpios. Ahora, sí, lo que nos limpia es la sangre de Cristo y la salvación, pero lo que nos ayuda a mantenernos es la palabra de Dios. Y ese es uno de los propósitos principales por los cuales existe la iglesia. Para que en la asamblea se predique la palabra de Dios. Si la iglesia está dedicando más tiempo a la música o a otras actividades, está perdiendo o se está desviando de su misión. Lo principal en la iglesia debe ser la enseñanza de la palabra, ¿verdad? A veces nos gustaría más que haya 45, 50 minutos de música, excepto a los que acaban de estar aquí al frente, ¿verdad? Pero nos gustaría, sobre todo cuando tenemos la calidad del grupo de música que tenemos aquí en Cela, entonces, es que más música y luces y esto, ¿verdad? Y usted ve gente que va a la iglesia ¿verdad? Y es cante y brinque y todo, y 15 minutos de mensaje y tal vez les leyeron un versículo. El énfasis tiene que estar en la palabra. Y a veces si se predica mucho es como, es que cómo dura, ¿verdad? Pero lo primordial debe ser la enseñanza. Otra cosa que vemos es que nosotros no podemos cumplir la misión o el ministerio al que Dios nos haya llamado solos ni en nuestras propias fuerzas. La vida de la iglesia viene de Cristo. Cuando el hombre hace cualquier intento humano o cualquier estrategia para hacer crecer la iglesia o para expandir la iglesia, finalmente va a terminar fracasando. Ahora, por fracasar, no me refiero a que la iglesia va a cerrar o a que la iglesia se va a quedar pequeña en número, porque hay iglesias que enseñan pésima doctrina, que están completamente desviadas de lo que debe ser una iglesia según la Biblia y están a reventar. Y tienen miles de personas ahí, porque eso es lo que la gente quiere oír. Pero usted puede tener una iglesia de 10,000 personas que si no está enseñando la palabra de Dios, está fracasando en su misión. Es solamente cuando una iglesia está pegada a Cristo y sigue en obediencia todo lo que Dios dice en su palabra, que podemos decir que esa iglesia tiene éxito, sin importar el número de personas que haya en esa iglesia. Pueden ser 5, pueden ser 5,000, pero si está enseñando la palabra de Dios, esa es una iglesia exitosa. Otra cosa que vemos aquí en esta porción es que los creyentes, es decir, la iglesia, no está exenta de pruebas y sufrimiento. Ve el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Uno de los peores errores y de los peores engaños que le podemos hacer a alguien es como dicen algunos, venga Cristo para que sus problemas se acaben. Venga Cristo para que deje de sufrir. Entonces hay personas que honestamente vienen al Señor con un problema específico en mente, dicen, y lo sé porque conozco personas así, niños que dicen, yo voy a ir a la iglesia con mis papás para que mis papás no se divorcien. Y terminaron divorciados. ¿Y saben quién fue el culpable para ese niño?
Dios no me resolvió el problema. Y hoy en día, esa niña ya no es niña, no quiere nada que ver con Dios porque en su mente de niña, yo fui y yo hice, pero Dios no me cumplió. Ahora, sí, cada uno tiene su responsabilidad, pero si eso es lo que estamos enseñando, la gente va a quedar muy defraudada. Y cuando los problemas vengan, no van a tener una base para poder decir, no, las pruebas tienen un propósito distinto. Para quitar un pámpano de una parte de la planta, hay que romper o hay que cortar. Para limpiar las ramas que sí producen fruto, también se tienen que cortar partes de la rama que se han secado. Cada vez, sea la razón que se corta o se rompe una planta, hay una herida. Dicen que a las plantas les duelen. Yo no sé, no soy planta y nunca he escuchado a una planta gritar, pero dicen que sí, que a las plantas les duele que les quiebren una rama o les corten algo, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay una herida y depende qué tanto sea, uno puede llegar inclusive a ver las cicatrices o las señas de esa rotura. Lo mismo pasa en la iglesia. Siempre va a haber heridas cuando hay una limpieza. Cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, los que están débiles en su fe o los que no eran genuinos en seguir a Cristo, se van. Pero los que quedan muchas veces con dolor, dolidos, lastimados, heridos. Y luego de que venga un proceso de restauración, van a continuar produciendo fruto, pero inclusive más fruto que antes. Y eso es algo que tenemos que entender siempre. Nunca pensemos que la vida en Cristo va a estar libre de dolor y sufrimiento, porque este es uno de los peores engaños que nos podemos hacer a nosotros mismos. Los cristianos sí sufrimos. El impío también sufre. ¿Cuál es la diferencia? Que en Cristo mi sufrimiento yo lo llevo con Él. En el mundo mi sufrimiento lo tengo que llevar solo, ¿verdad? Esa es la diferencia. No es en la falta de problemas. Otra cosa con la que se compara la iglesia es con un cuerpo. Primera de Corintios 12, 12 al 27. Si tiene su Biblia, vamos ahí. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí vamos a hacer una pausa. Estos primeros 3 versículos vemos la idea de que la iglesia o en la iglesia debe haber unidad. ¿Okay? Diferentes personas de diferentes naciones y trasfondos, con diferentes experiencias y maneras de pensar, nos unimos o se unen para que al igual que las diferentes partes del cuerpo forman el cuerpo, estas personas formen la iglesia, siendo a sí mismos o siendo así una unidad, ¿verdad? Y aquí vemos un principio importante. En Cristo no tiene que haber ningún tipo de discriminación ni de rechazo. Como dice Pablo en Gálatas 3:28, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, ni griego, varón, ni mujer, todos somos uno, ¿verdad? Por aquello aquí no está hablando de ningún tipo de transición extraña, ¿verdad? Lo que está diciendo es que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Todos tenemos que estar en, o no me pueden discriminar porque la razón que me quieran discriminar, ¿verdad? En Cristo todos somos iguales. No tiene que haber diferencia
por mi procedencia, de dónde vengo, la condición social, género, nada por el estilo. Tiene que existir unidad en la iglesia de Cristo. Ahora, ¿va a haber diferencias entre nosotros? Sí, por supuesto que sí. Pero lo que no podemos permitir es que esas diferencias sean tan grandes como para separarnos los unos a los otros. Ve lo que dice Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando Pedro dice, tened entre vosotros ferviente amor, lo que está diciendo es que debemos demostrar entre nosotros un amor tan profundo que ese amor sea más fuerte que cualquier falta u ofensa que podamos cometer los unos contra los otros. Pero a veces nos quedamos en la ofensa, ¿verdad? Es que ¿cómo me hizo? ¿Por qué me habló así? ¿Cómo me fue a decir? Jamás hubiera pensado que esta persona me iba a hacer eso a mí, ¿verdad? Y lo dejamos ahí. Ahora es muy interesante porque decimos que somos familia, ¿verdad? Hermano para arriba, hermana para abajo, hermano aquí, hermano allá. Pero cuando hay alguna diferencia, empezamos a distanciarnos. Pero si son nuestros hermanos de carne, vamos siempre a buscar cómo resolver esas diferencias porque es que es mi hermano, es mi papá, es mi mamá, ¿verdad? Tengo que resolver ese asunto. Pero en la iglesia a veces soy familia, pero no aplico el mismo concepto de familia. Ahora, si usted tiene algo contra su hermano, según lo que acabamos de ver, tiene que hacer lo mismo que haría con su familia de sangre. Ahora, si usted tiene un hermano que no le habla hace 20 años, no tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Porque a veces le damos más importancia a esa familia. Pero ¿sabe algo? Si su familia de sangre no está en Cristo, no es con ellos con los que usted va a pasar la eternidad en el cielo, es con estos que están acá. Entonces, Pedro nos está diciendo, demuestren un amor tan grande entre ustedes, porque el amor cubre cualquier falta. O sea, dejemos esas faltas de lado, perdonemos y continuemos. Entender esto claramente, porque tal vez usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el pasaje que acabamos de leer en Corintios? Mucho. Porque entender esto del amor entre los miembros de la iglesia es importante para entender lo que Pablo va a continuar diciendo en Corintios 12. Dice a partir del versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, hasta que le empiece a picar el ojo, ¿verdad? Y sí va a necesitar de la mano. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con menos decoro. Y yo estoy seguro que cualquiera de nosotros tiene partes del cuerpo que no le gustan, ¿verdad? Y son las que más tratamos de adornar o de tapar bonito para que no se vean. En mi caso no tuve mucha suerte porque estas orejas no hay forma de esconderlas, ¿verdad? Pero siempre usted es que mi nariz, entonces ya se maquillan para que la nariz se vea diferente. Dicen que el mejor maquillaje de los hombres es una buena barba y lentes oscuros. Pero siempre vamos a tratar de tapar aquello que no nos gusta o de hacer que se vea bonito porque necesito cuidar esa parte, ¿verdad?
Bueno, cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo, cumple un rol fundamental dentro de la obra de Dios en la iglesia. Usted no está en Calvaricela por casualidad. Usted está aquí en Calvaricela porque Dios lo trajo y Dios tiene un plan para usted dentro de esta congregación. Como decía el pastor el domingo, no lo estoy citando textualmente porque no me acuerdo, pero sí me acuerdo la idea, pero él dijo que hay que tomar una decisión, o seguir siendo espectador o ponernos a trabajar, ¿verdad? O soy espectador o me pongo a trabajar en la obra de Cristo. Y eso es algo que yo tengo que pensar, ¿para qué me trajo el Señor aquí? Dios no lo trajo a usted acá para que usted sea espectador, porque todos nosotros como mínimo tenemos un don y ese don es para ponerlo al servicio del Señor. Pablo lo dice muy claramente, no todos vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? La iglesia no funciona con que todo el mundo haga lo mismo. Pero el trabajo de cada uno de nosotros es importante para que la iglesia funcione de manera adecuada. ¿Verdad? A veces hay gente que dice, no, es que yo lo único que hago es cuidar bebés. Ni siquiera les estoy enseñando a esos bebés, porque es solo cuidarlos. Pero lo que tal vez esa persona que está cuidando bebés no sabe es que ese rato que el bebé está allá, los papás de ese bebé pueden estar aquí escuchando la palabra de Dios, creciendo y preparándose para cuidar mejor a ese bebé el resto de la semana. Y no, es que yo lo único que hago es lavar el baño. Y todos sabemos que no hay nada más desagradable que entrar a un baño sucio, ¿verdad? Entonces ese trabajo también es importante. Yo no sé si usted sabía, pero el dedito pequeño del pie, parece que está ahí, que casi no se ve, es el encargado de dar balance y propulsión al cuerpo. O sea, sin ese dedo pequeño tendríamos muchas dificultades para caminar. Sería muy fácil caerse y algunos, si lográramos caminar, o sí lograríamos caminar, pero mucho más lento, ¿verdad? Y es pequeñito. Es un dedo diferente a los demás dedos del pie, a veces feo. De por sí todos los dedos del pie en la mayoría de los casos son feos, excepto los de mi esposa, ella los tiene bonitos, siempre se lo he dicho. Pero el dedo pequeño es feo y casi nunca nos acordamos que está ahí, excepto cuando lo pegamos en la cama, ¿verdad? Es más, yo creo que a veces pensamos que el único propósito de ese dedo en la vida es andarse pegando en cualquier esquina de pared o en cualquier mueble. Y ahí sí nos acordamos que ese dedo existe. Pero ese dedo es indispensable para el movimiento, para el balance del cuerpo. Cumple una función importante. De esta misma manera, aunque usted piense que su trabajo o su presencia en la iglesia es como el dedo pequeño del pie, que pasa, esperemos que sea porque pasa desapercibido y no porque es incómodo, ¿verdad? Cuando se golpea. Pero recuerde que Dios lo trajo aquí con un propósito y su trabajo en el ministerio es importante para Dios y para las personas que son ministradas por Dios a través de sus dones. Aunque su trabajo pase desapercibido o no sea tan público como otros. Pero Dios nos tiene aquí con un propósito. Y Pablo así lo explica al final de esta sección. Dice versículo 24 al 27. Porque lo que en nosotros, los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando a uno le duele, nos tiene que doler a todos. Cuando uno se duele, cuando uno se goza, todos nos tenemos que gozar. Vean, a veces son cositas pequeñas que uno las hace porque gracias a Dios estamos en una iglesia que practica eso. Y aquí me voy a tomar la atribución de
de decir algo porque me lo dijo públicamente. El domingo estaba conversando con don Luis, estábamos Eric, don Luis y yo, y don Luis me dijo, lo que más me impactó en todo este tiempo que ustedes me han acompañado mucho con la situación de nuestra hija, más allá de que han estado pendientes, fue lo que la iglesia hizo el domingo que se dieron cuenta. Me dice, solo el hecho de que ustedes se hayan encargado de todo para la vela, para esa noche, ustedes no saben lo que eso significa para mí. Porque ese día yo no tenía cabeza de nada. Y tal vez uno diría como, sí, llevamos cosas, estuvimos, ayudamos. Y eso marcó la vida de ellos probablemente para el resto de sus vidas. Y él me decía, y le doy gracias a Dios por el día que tomamos la decisión de venir a esta iglesia. Y por eso es que nunca tenemos que dejar de servir. Y por eso es que cuando uno se duele, nos dolemos todos. Y cuando uno se alegra, nos alegramos todos. Termina Pablo diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El siguiente ejemplo que él da compara la iglesia con un edificio. Vamos a 1 Pedro 2:5. Dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí Pedro compara a los creyentes individualmente con piedras que se usaban para construir edificios en esa época. A diferencia de una piedra de construcción, que es de las cosas más inertes que puede haber, Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, porque estamos pegados a la piedra viva, que es Cristo. La iglesia es una casa o un edificio espiritual con una tarea. En el Antiguo Testamento se llevaba a cabo los sacrificios y todo lo que Dios había ordenado en el templo. Este era el lugar donde los sacerdotes cumplían su trabajo, llevaban a cabo su misión. Ahora somos nosotros los que tenemos que realizar esas mismas tareas en un sentido espiritual. Pero para entender un poco mejor esta comparación entre la iglesia y este real sacerdocio y los sacrificios espirituales, es necesario entender algunos conceptos claves relacionados al tabernáculo y las prácticas sacerdotales del Antiguo Testamento. Las ofrendas en el Antiguo Testamento, y solamente voy a mencionar los versículos, no los vamos a leer, pero las ofrendas que se ofrecían para el tabernáculo eran un mandato, ¿verdad? Dios decía, yo te digo hoy, a través de Moisés, tanto en materiales, eso lo encontramos en Éxodo 35:4, como en servicio, Éxodo 35:10. Pero algo clave es que estas ofrendas y este servicio tenían que venir de personas que tenían un corazón generoso. De esta misma manera, nuestras ofrendas o nuestro servicio a Dios deben nacer de corazones generosos y agradecidos, nunca por coacción, ¿verdad? Nunca porque es que me obligan a dar o me dicen que si yo doy, Dios me va a multiplicar. No, tienen que nacer de un corazón agradecido. Cuando una iglesia coacciona a sus miembros a dar o a servir, es porque está fallando en entender y en enseñar cómo se tiene que servir a Dios. Pero hay iglesias que le dicen a usted que entre más espiritual usted sea, más sirve. Entonces, ¿saben lo que pasa? La gente empieza a servir porque necesito verme espiritual. Entonces me meto en todos los ministerios que pueda porque es que tienen que ver que yo realmente soy espiritual. Otra cosa es que el tabernáculo fue una obra magnífica, construida con instrucciones y medidas específicas, con los mejores materiales, porque era el lugar donde iba a estar la presencia de Dios. Cada artículo, cada artefacto había sido cuidadosamente diseñado por el mismo Dios y les había instruido cómo se tenían que hacer.
cuáles materiales se tenían que usar y cómo usar esos artefactos o esos artículos que se iban a crear. De esta misma manera, Dios nos ha dejado a nosotros todo un manual de conducta para que sepamos cómo conducirnos mientras estamos siendo edificados en ese proceso, valga la redundancia, de edificación, para hacer casa espiritual de la que habla Pedro. Lo tercero con respecto al tabernáculo, y más adelante el templo, cuando ya finalmente se construye, es que este era el lugar donde los sacerdotes ministraban al Señor. Este lugar era tan sagrado que estaba dividido en dos partes. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles? El lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Al lugar santo solo entraban los sacerdotes y ahí era donde ellos hacían todo. Y al lugar santísimo entraban el sumo sacerdote una vez al año. Cada uno de ellos tenía una tarea específica. Unos cuidaban las puertas, otros eran los músicos, otros quemaban ofrendas, otros tenían que encargarse de limpiar y así sucesivamente, cada uno tenía una tarea para servir delante de la presencia del Señor. Nadie podía hacer su servicio de manera antojadiza y sin cumplir los rituales de purificación, porque de lo contrario moría. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Los que ofrecieron fuego extraño, y la Biblia no nos dice cómo fue ese fuego extraño, pero sabemos que si fue un fuego extraño es algo que Dios no había ordenado y cayeron muertos. El sumo sacerdote tenía unas campanitas en el borde de su vestimenta y tenía que entrar amarrado de una cuerda, porque si entraba con pecado al lugar santísimo moría. Y mire, si las campanitas dejaban de sonar, tenían que jalarlo porque no podían entrar ni siquiera a eso. Esa es la misma actitud que deberíamos tener nosotros cuando servimos. Ahora, no me refiero a que aquí debería estar parado con una cuerda, ¿verdad? Amarrada en la cintura, sino que tenemos que tratar de venir delante de la presencia del Señor con una actitud de obediencia. Hoy no cumplimos rituales, no usamos vestimentas para ministrar. Bueno, en Calvary se usa un tipo de camisa específica en los pastores, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no tenemos que usar como un tipo de vestimenta específica. Y desde que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, todos nosotros podemos entrar, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, confiadamente al trono de la gracia. Pero hay algo que no ha cambiado y es la santidad de Dios. Cuando vengamos a servir al Señor, tenemos que hacerlo viviendo una vida en abundancia y buscando la santidad. De lo contrario, nuestro servicio va a ser en nuestras propias fuerzas. Por eso es que hoy en día muchas iglesias son todo menos la iglesia verdadera, porque su misión está lejos de la voluntad de Dios y están más enfocados en crecer en un número y en recursos y en cosas de este mundo que en obedecer a Dios y seguirlo. Otra comparación, la cuarta, es con una novia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. El Cordero, Cristo, la novia, la iglesia. Pero notemos lo que dice sobre la novia, o en este caso dice la esposa. Dice que se ha preparado. ¿Cómo se prepara una novia para el día de su boda? Llamen a Kim y le preguntan cómo se está preparando ahorita. Este es quizá uno de los días más importantes para una mujer.
No que para el hombre no lo sea, ¿verdad? Pero estamos haciendo énfasis en la mujer ahorita. En las bodas modernas, el día de la boda es el día de la novia, ¿cierto? ¿Novias? ¿Sí o no? Ok, sí me gusta, orgullosas de su día. Si usted no está seguro que así sea, yo le voy a plantear un reto. Llegue de blanco a la próxima boda que lo invite. Y vea la reacción de la novia y de todo mundo, ¿verdad? Ahora, si usted es suegra, tampoco llegue de negro. Si usted es la mamá del novio, pero eso es otra cosa. Pero ese es el día más importante para ella. La novia prepara ese día con todos los detalles, las flores, los colores, la decoración, el lugar donde se va a casar, el menú, el paso más sencillo de todo, la lista de invitados, cero estrés, el vestido, ¿verdad? Van y se prueban uno y otro y los colores y el diseño. Y vea si esto es tan así, que es el día de la novia, que mientras el vestido de novia cada vez evoluciona más y cuesta más, los hombres seguimos casándonos con alguna variación de saco y corbata. ¿Verdad? Eso es todo. Pero la novia no. Los días previos, en medio de las carreras, la novia se prepara. Dios guarde se engorde, porque no le entra el vestido, ¿verdad? Se cuida lo que come, se cuida la piel, se arregla las uñas, se arregla el pelo. El día de la boda es relajación total. A menos que se casen en la mañana, entonces ahí son unas carreras impresionantes, pero es maquillaje, peinado, no deja que la vea casi nadie, mucho menos el novio, hasta que ya ella está en el altar. ¿Por qué? Porque ella quiere estar radiante, deslumbrante e impecable para su esposo. Para que cuando él hace así y la vio venir, quede sin palabras y que diga, qué bien escogí. Aunque fue el Señor el que me la dio, pero qué bien escogí, ¿verdad? Y es interesante que Dios haya escogido a la novia para representar a la iglesia. Porque pensemos en cómo se prepara una novia para el día de su boda. De esta misma manera, deberíamos estarnos preparando nosotros para el día en que nos encontremos con el Señor. Cuando usted piensa en la preparación de una novia para su boda, puede compararlo con la forma en la que usted, a nivel individual, se está preparando para encontrarse con su Señor. O sea, cuando yo me pongo a pensar todo lo que hace una novia, puedo decir, sí, yo estoy también preparándome así, porque estoy ansioso de encontrarme con el Señor. Podemos compararlo con la forma en que la iglesia se está preparando para encontrarse con Jesús. Ahora, ve qué interesante. Si los miembros de la iglesia a nivel individual no nos estamos o no estamos haciendo nuestra parte para prepararnos, difícilmente la iglesia va a estar preparada para encontrarse con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Entonces tenemos que empezar cada uno de nosotros. Una novia sabe el día y la hora exacta de su boda y se prepara para eso. ¿Con cuánta más razón deberíamos prepararnos nosotros que no sabemos ni el día ni la hora cuando el Señor va a regresar por su novia? Como no sabemos cuándo va a suceder, lo que tenemos que recordar es todos los días caminar en obediencia y en santidad para que cuando el Señor regrese encuentre a su novia preparada. Otra comparación, y quizá una de las más comunes, es con un rebaño. Vamos a Juan, capítulo 10, versículos 11 al 15. La Biblia muchas veces compara al creyente con ovejas y rebaños. Los ejemplos que hemos visto hasta ahora nos hablan de dependencia, propósito, preparación. Pero aquí vamos a ver un pasaje que nos habla de cuidado, de Cristo hacia nosotros. Dice acá, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas.
Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que mi Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Las ovejas son altamente dependientes de su pastor. Ellas dependen del pastor para su guía, protección, para encontrar alimento, agua, lugar para descansar, hasta para que les ponga el aceite en la cabeza para que no las piquen los bichos que les provocan un gusano y una alergia. Dependen del pastor para todo. De esta misma manera, nosotros debemos depender completamente del Señor para todo, incluso para las cosas más ordinarias de nuestro día a día, ¿verdad? Entonces es como, Señor, te pido que me des la fuerza para hacer esto, para soportar, y llego y lo que menos hago es soportar, ¿verdad? Oh, Señor, es que me voy a encontrar con esa persona, guíame para no decirle algo y donde la veo, le digo lo que no le quería decir, ¿verdad? Y a veces, sí, yo dependo del Señor para todo, pero ¿de verdad usted le pregunta al Señor todo lo que tiene que hacer? Ahora, aquí vemos que el mismo Jesús dice que Él es el buen pastor. O sea, no hay otro pastor bueno como Él es el pastor, el único. Y lo que hace que Él sea el buen pastor es que Él dio su vida por sus ovejas. Jesús cuida de sus ovejas, Él cuida de su iglesia. Y dice aquí que los pastores que solo están por dinero, por fama, cuando vengan los problemas, cuando vengan las tribulaciones, ¿qué es lo que van a hacer? Van a huir, van a dejar el rebaño botado. Pero Jesús y los pastores que sigan su ejemplo van a permanecer fieles aún en medio de persecución, aún en medio de problemas. ¿Por qué? Porque están imitando el ejemplo del buen pastor. Otro elemento importante aquí es el versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Esta es quizá una de las verdades bíblicas que más nos gustan. Depende cómo nos estemos portando, pero es de las que más nos gustan, ¿verdad? Es que Jesús me conoce. Jesús sabe quién soy, ¿verdad? Cuando el jefe, ¿quién es ese? Uno por dentro, usted no me conoce, pero Dios sí, ¿verdad? Sabe quién soy, se preocupa por mí, soy importante para Dios. Yo soy una hija del rey, dicen algunas muchachas cuando el novio las trata mal, ¿verdad? A mí no me trate así porque yo soy una hija del rey, ¿verdad? O cuando una vez en un súper escuché a una señora que decía, esa señora no sabe con quién se está metiendo, yo soy una hija del rey y mi papá se va a encargar de ella. Y yo, ok, está bien, ¿verdad? Y sí, es cierto. Es reconfortante saber que somos importantes para Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, que Cristo murió por nosotros, que Él sabe lo que necesitamos, que Él sabe hasta dónde podemos resistir la prueba. Él sabe todo, absolutamente todo de nosotros. Y en eso podemos descansar y en eso podemos vivir confiados. Y eso es bonito. Pero vea que el versículo 14 no termina ahí. El versículo 14 no dice, si ellas quieren, me conocen. No, dice, y ellas, las ovejas, me conocen. Y entonces aquí tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Conozco realmente a Jesús? ¿Sé lo que conmueve a Jesús? ¿Conozco el carácter de Jesús? ¿Sé qué le molesta o qué enoja a Jesús? A veces creemos conocer a Jesús porque cantamos sobre Él, leemos la Biblia, oramos, pero ¿conozco realmente a Jesús? ¿Estoy pasando suficiente tiempo con Él? ¿O creo que con los 15 minutos al día antes de recién levantado que estoy así o antes de acostarme donde ya no me aguanto los bostezos, es suficiente para conocer al Señor? ¿Conozco realmente a Jesús? Y aquí vemos que la responsabilidad
de conocer a Jesús es nuestra y no es algo opcional. Él no dice, yo conozco a mis ovejas y si ellas quieren me conocen. No, Él dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Ahora, tal vez usted se está preguntando, bueno, pero ¿a qué nivel tengo que conocer a Jesús? Ve al versículo 15. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo creo que si realmente interiorizáramos este versículo, nuestras vidas se verían muy diferentes, porque estaríamos dedicando mucho menos tiempo a cosas que estamos dedicando tiempo. Vean lo que está diciendo Jesús, o sea, mis ovejas me conocen de la misma forma que el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Ese es el parámetro de comparación. Jesús conocía a Dios porque pasaba tiempo con Él y durante su vida en la tierra dependía de Él. Nuestra relación con Jesús debería ser tan íntima como la relación del Hijo con el Padre. Yo no sé si usted ha meditado en esto, pero muchas veces Jesús terminaba de ministrar después de todo un día de estar enseñando, ministrando, atendiendo gente, ¿y qué hacía? Se iba al monte, ¿a qué? A orar. Y dice, y a la mañana siguiente, o sea, él pasaba toda la noche en el monte en oración, en dependencia al Padre. Muchas veces nosotros venimos a servir con múltiples preocupaciones, una oración express como para cumplir, porque es como el ritual, ¿verdad? Si voy a servir, tengo que orar. Y terminamos de servir y de una vez en el partido, en lo que tengo que hacer, en qué voy a comer, en lo que sea. Y la próxima vez que me acuerdo de depender es cuando me toca servir otra vez, ¿verdad? Y a veces por las mismas ocupaciones de la vida andamos así. Pero este no es el ejemplo que vemos en Jesús. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estoy realmente dependiendo de Él para su provisión? ¿Para desempeñar mi trabajo? ¿Para relacionarme con otros creyentes o con personas no creyentes? ¿Estoy realmente dependiendo de Él para todo? La iglesia tiene que depender de Jesús y tiene que conocerlo de la misma manera que las ovejas dependen de y conocen a su pastor. De la misma manera que el Padre conocía al Hijo, conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Pero si los miembros de la iglesia no estamos practicando esto de manera individual, la iglesia tampoco va a poder hacerlo de manera colectiva, porque nosotros somos la iglesia. Cada una de estas imágenes que vimos hasta acá tiene un significado importante y nos da una perspectiva sobre la relación que la iglesia tiene con Cristo. La vid y los pámpanos nos hablan de dependencia. El cuerpo nos habla de unidad con Cristo y unidad entre nosotros. El edificio nos habla de la misión y el propósito de la iglesia. La novia nos enseña sobre preparación y expectativa. Y el rebaño nos habla de cuidado y amor. En cada uno de estos elementos vemos la mano de Dios trabajando cuidadosamente para proteger, preparar y usar a su iglesia. Y no nos olvidemos que es una iglesia que Él compró con su propia sangre. Ese es el valor que la iglesia tiene para Él. Ahora, la siguiente pregunta que vamos a responder, y creo que sí nos va a dar tiempo. ¿Qué es la iglesia universal, la iglesia invisible y la iglesia local? Hay tres distinciones con respecto a la iglesia que tenemos que conocer y entender para evitar confusiones con respecto a estos términos y su aplicación práctica. Primero, la iglesia universal. Y lo que tenemos que entender con respecto a este término es que cuando hablamos de iglesia universal, no estamos hablando de todas las iglesias que dicen creer en Jesús, porque una iglesia puede decir creer en Jesús, pero no seguir a Jesús, ¿verdad? No lo obedecen.
y no practican lo que Jesús dijo que se debía hacer. Más bien, practican lo contrario. Entonces, esta no es la iglesia universal. La iglesia universal está conformada por todas aquellas personas que han puesto o pondrán su fe en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia universal está conformada por creyentes pasados, presentes y futuros. Esa es la iglesia universal. Y esta iglesia universal se divide, a su vez, en dos grupos. Ahora, para esto no hay un versículo que se refiera a ellas. Son términos que la misma iglesia ha ido adoptando, pero tienen mucho sentido. Uno de estos grupos es la iglesia triunfante. Y esta es la iglesia compuesta por todos aquellos creyentes que ya murieron y que están en la presencia del Señor. ¿Verdad? Entonces y tiene sentido, ¿no? ¿Triunfamos cuándo? Cuando llegamos a recibir el premio, que es estar con Cristo por la eternidad. Esa es la iglesia triunfante. Y por otro lado está la iglesia militante, que somos todos los creyentes que aún estamos vivos y seguimos luchando esta batalla espiritual que debemos enfrentar día tras día. La otra distinción es la iglesia visible. Ahora, cuando se habla de iglesia visible, aquí sí hablamos de todas aquellas personas que profesan seguir a Jesús. Pero profesar o decir que se sigue a Jesús es diferente a realmente seguir a Jesús. Y voy a mencionar algunas consideraciones importantes con respecto a esta iglesia visible. No todo miembro de una iglesia es un creyente verdadero. Ni aunque firme el libro de membresía, si es que en la iglesia tiene que firmarlo. Eso no le garantiza ser un creyente verdadero. Primera de Juan 2:19 dice: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan dice que hay personas que están en la iglesia, pero van a terminar saliendo porque en realidad nunca fueron parte. Solo fueron meros espectadores. En algunos casos, esas salidas son silenciosas. Simplemente se fue y nunca más lo volvimos a ver. Y hasta cambió el número y todo, ¿verdad? Pero en otras son dolorosas porque causan división. No porque una persona asista regularmente a la iglesia quiere decir que es salva y que es parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que está hablando Juan acá. Número 2, no todos, y ojo con esto, no todos los que sirven en la iglesia son verdaderos creyentes. Y el mismo Jesús habla de esto, Mateo 7:21 al 23. Voy a leer la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Espero que no me regañen después por leer una versión que no sea la 60. No todo el que me dice, no, aquí no regañan por eso. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y esta es la razón por la que escogí esta versión. Versículo 23. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Lamentablemente, en la iglesia hoy en día hay y siempre han habido personas que sirven, y a veces sirven mucho, pero por las razones incorrectas. A veces porque no fueron buenos en nada más. Una vez escuchaba a un pastor que llegó una señora y le dijo: pastor, ¿usted puede hablar con mi hijo para ver si él se anima a ser pastor? Y el pastor: sí, claro, el muchacho ha manifestado algún deseo, algún llamado. No, es que mire, con él lo hemos mandado a trabajar, lo hemos mandado a la universidad, lo hemos mandado a todo y no sirve para nada. Entonces tal vez en el pastorado pegue. Y es una historia real.
Yo escuché al pastor contando ese testimonio, no es tico, por cierto. Pero hay gente que sirve por eso. Porque como no sirvieron para nada, dicen, aquí yo soy bueno, tengo buena hablada, entonces me meto a servir. Y así engañan a un montón de gente. Hay gente que sirve porque ven una oportunidad de enriquecerse, o porque quieren tener fama, o a veces hasta porque quieren ejercer influencia o poder sobre otros, o a veces simplemente porque creen que es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Yo llegué a la iglesia y me pusieron de una vez a servir, yo me puse a servir. Pero en ninguno de estos casos existe una verdadera relación con Dios. En este pasaje vemos que Jesús se refiere a personas que dicen que Él es su Señor, pero también que hacían cosas en el nombre del Señor, pero en su intimidad practicaban la iniquidad, vivían en pecado. De todas esas personas que pertenecen a la iglesia visible, Jesús dice que cuando sea el momento del juicio, van a recibir la justa retribución por su actitud. Y esta situación de la iglesia visible es una realidad muy triste, porque es lo que hace que mucha gente no quiera nada con el cristianismo, no quiera nada con Dios, por lo que ven en la iglesia. Hoy en día la línea para diferenciar entre un verdadero creyente de uno que no lo es muy delgada, muy delgada. La mayoría de cristianos viven como el mundo, disfrutan los mismos placeres del mundo, hacen las mismas cosas del mundo, pero van a la iglesia. Y esa es quizá la única diferencia entre cristianos de la iglesia visible y gente del mundo. Hoy es muy difícil diferenciar a los verdaderos creyentes, pero no debería serlo, porque la Biblia es muy clara. Por sus frutos los conoceréis. Mientras la iglesia visible siga tomando fuerza con esas prácticas y la verdadera iglesia no haga su verdadero trabajo, su trabajo de llamar al arrepentimiento, más personas van a ser engañadas y más difícil va a ser para la gente descubrir el verdadero mensaje de esperanza. Por eso es que también nosotros tenemos que vivir en santidad y en obediencia. Y el tercer término que vamos a ver es la iglesia local. Ahora, la iglesia local está conformada por un grupo de creyentes y también acá algunos que profesan ser, pero en realidad no son, que se reúnen en un lugar particular, como por ejemplo, Calvaricela es una iglesia local. 7 cosas con respecto a la iglesia local, más o menos 10 minutos en cada una. Número 1, se reúne regularmente. Número 2, Hebreos, bueno, ahí en la pantalla van a aparecer las 7 y hay algunas citas bíblicas en algunas de ellas por si ustedes después quieren revisarlas. Número 2, es un grupo organizado, ¿verdad? Tiene su estructura para una mejor organización y administración de los recursos que el Señor nos ha dado y de la misión de la iglesia. Número 3, tiene un liderazgo establecido. Número 4, tiene la responsabilidad de guardar y observar las ordenanzas, Santa Cena, hacer discípulos, todo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Número 5, debe guardar y preservar la verdad, que este versículo lo vimos en la primera parte de este estudio. 6, debe predicar el evangelio con transparencia y de forma directa. No podemos estar maquillando el mensaje del evangelio. No podemos estar maquillando el mensaje de llamado al arrepentimiento. Y número 7, debe evitar ofender a la gente para que el mensaje no sea rechazado por la forma en que la iglesia actúa. Y aquí sí quiero hacer una explicación. El mensaje de la cruz es ofensa para los que se pierden. Pero si la gente se va a ofender, que se ofendan por el mensaje, no por la forma en la que nosotros estamos entregando el mensaje. No por la forma en la que nosotros nos estamos comportando. Que si los va a ofender algo sea la verdad y no al que está transmitiendo esa verdad. Esos fueron los 70 minutos más rápidos. Ahora sí, para terminar, nuestro trabajo como iglesia es representar a Cristo.
Y en su palabra podemos ver diversas formas en las que Él quiere relacionarse con nosotros y cómo también quiere cuidarnos y protegernos para que podamos representarle a Él fielmente. Al final ese es el propósito. Recordemos que aunque muchos están en la iglesia, no son parte de la iglesia verdadera. Y aunque pensamos que esto es un detalle menor, este tipo de gente realmente puede afectar o puede ser un detrimento para la obra que la iglesia está haciendo. Es por eso que los que sí estamos seguros de nuestra relación con el Señor, debemos revisar constantemente nuestro actuar. No confiarnos. A ver si estamos firmes, tener cuidado de no caer. Pedirle al Señor que revise nuestro corazón, que nos muestre si hay algo que necesitemos cambiar, si hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, pedirle que nos limpie para que podamos llevar más fruto y cumplir nuestro llamado individual dentro de la iglesia de Cristo. Y recuerde esto, la iglesia es valiosa para Cristo, al punto que se entregó a sí mismo por ella, la compró con su sangre. Entonces debería ser valiosa para nosotros también. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella podemos ver el propósito de la iglesia, cómo debería comportarse la iglesia, Señor. Y te damos gracias por Calvary Cela, Señor, por nuestros pastores, por el liderazgo de la iglesia, Señor, y porque cuando vemos mensajes como este, podemos estar tranquilos de que hasta hoy estamos en una iglesia que se parece a lo que estamos estudiando. Señor, te pedimos que tú continúes guardando eso en este lugar, Señor, y que cada uno de nosotros también a nivel individual pueda tomar las decisiones que deba tomar, Señor, para cada vez reflejar más esto en nuestra propia vida, Señor. Poder tenerte como nuestra prioridad, depender de ti en todo, que podamos vivir en santidad y en obediencia, Señor. Padre, ponemos el resto de esta noche en tus manos y pedimos que tú continúes trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que nos cuides y nos protejas de regreso a casa. En el nombre de Jesús, amén.